uno lo piensa como cualquier vacuna de las que nosotros conocemos, es buena. Van a ver que después le puse un cuadrito de eso. Ahora, hay un aumento de anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos neutralizantes del virus son más altos en las personas más jóvenes y no son tan altos en las personas mayores. Los efectos adversos son leves a moderados y esta es una gran ventaja. Y cuando uno dice qué eficacia tiene, la que tenemos más cercana es la de Brasil, que les voy a mostrar algo, que es un 50%. Pero acuérdense de lo que les decía. En otro momento uno diría, ay, vamos a usar una vacuna con un 50%, pero un 50% de algo que reduce un enorme problema que tiene el mundo, un enorme problema, si lo baja a la mitad, ya es algo. Hay países que involucraron menos pacientes en los estudios que tienen otros resultados y por eso yo les puse en publicación. Si quieren leer fase 3, no hay. Es una vacuna de 2, no hay tantos en publicación, próximamente seguro saldrán. Son 2 dosis, se pueden producir en gran escala, sí. Se está administrando actualmente, sí, y su conservación es fácil de 2 a 8 grados. Las de vectores virales, las que son vectores virales, son las que se utilizaron como plataformas para la vacuna del ébola, o sea que son desconocidas para nosotros, los médicos y los pediatras, pero no para los que hacen vacunas. Por lo tanto, son vacunas seguras en su producción. Los títulos de anticuerpos y de media geométrica de anticuerpos son superiores a lo de los sueros convalecientes. Ahí van a ver que hasta en la radio uno escucha hablar de esto. Acá lo que ellos hicieron es, dieron las 2 dosis, las midieron en distintos momentos, como vieron en los trabajos que les mandamos, que los colgamos en la página web de la clínica, y luego lo compararon con los sueros de los convalecientes, y son realmente títulos de anticuerpos mayores. Algunas de estas vacunas también vieron su respuesta, su inmunidad celular. El tema con esta es que tienen efectos leves, moderados o severos, que pueden ser raros, como se dijo para la de Oxford, pero severos, cuando decimos severos, son tan parecidos para los pediatras como cuando vacunamos con vacunas a virus atenuados como las de varicela, sarampión, o sea que cuando van ustedes a ver los efectos leves moderados son que dan cefaleas, mialgias, es cierto que dan síntomas hasta que son parecidos a los del coronavirus, pero efectos severos son raros. Y cuando ocurren, como ocurrieron con los 2 alérgicos de efectos severos, como los 2 casos severísimos de Inglaterra, después era que eran personas que tenían reacciones adversas anafilácticas a otros alergenos. Por eso es que es uno de los cuidados con las personas que tienen anafilaxia. La eficacia ronda el 70%, se dan en 2 dosis, o sea que son vacunas que uno les pone gran expectativa. Algunas pueden decir un 90%, por ejemplo la de Sputnik dice un 90%, pero eso varía según el grupo etario, según tu comorbilidad, o sea que es difícil, pero tienen una eficacia alta. Tiene 2 dosis, se planifican 4 billones para principios del 2021, estos 2 nombres son los que ustedes escuchan, que se están aplicando en el mundo, y la conservación es de 2 a 8 grados, con lo cual para nosotros es bastante fácil porque es como cualquier otra vacuna. Las vacunas ARN son de tecnología nueva. Disculpen un segundito que tengo que atender una llamada. ¿Hola? Yo te decía que me parece la grabación de Miguel es correcta. Exacto. Y la de para recargar el suelo de 3 mililitros, eso me parece que tuvieron de 2,5 a 3 mililitros. Son más grandes. Si consiguieran de 2,5 a 3, sería bueno. Sí. Cargar uno con otro. Entonces, si tú pones una
una jeringa más grande para la precisión. Entonces, por eso no es que no quiera la precisión, que sea 2,5 3. ¿Sí? Bueno. Lo que pasa es que las que nosotros usamos es nosotros usamos otra, que es diferente, la que nos entrega Campana. Tienen grabadas de A05. Esas son las de con las de DPD. Para la triple reacción, para el DPD. Eso puede ser lo que Disculpen. ¿Cómo seguimos, Karina? Disculpen, pero era por una buena causa. Era por las jeringas que han pasado a ser un oro. Así como las vacunas son oro, las jeringas también. Bueno, esta vacuna ARN de esta nueva tecnología, que ya dijimos, tiene una respuesta de anticuerpos, la media geométrica de anticuerpos neutralizantes es muy superior a la de los sueros convalecientes, y también han estudiado la respuesta celular, y tienen una respuesta, la verdad, muy buena. La mayoría de los efectos son leves a moderados. Esto quedó mal, lo voy a corregir para cuando lo suban. Los 2 puntos son para los leves moderados, que son entre un 50 y un 75%. Y los severos son extremadamente raros, entre un 0,6 y un 1%. Y cuando decimos severos, no decimos muertes de personas. Esas cosas que salen son cuando van a ver, por ejemplo, eso que salió en Noruega, las 23 personas que después de vacunadas fallecieron, tenían otras causas. Cuando las investigaron eran otras causas en personas de una fragilidad muy grande. Y entonces eran después de la primera dosis, que después de la primera dosis una persona tenga COVID, me acota Karina acá, tampoco nadie nos va a llamar la atención. A los pediatras no, pero acuérdense que esto que pide María José, que es para hablar con un médico de adultos, es eso. Y sí, si yo me vacuné hoy y en la semana de vacunación tengo COVID, y sí, claro, voy a tener COVID, porque todavía no tengo una respuesta. La de Moderna tiene una eficacia de 94 y la de Pfizer de 95, se dan en 2 dosis. Plantean hacer 2 billones de dosis en este año, tienen capacidad de hacer más. Y para la de Pfizer el tema es la refrigeración a menos 70, que una vez que uno la saca de menos 70, la transforma en una vacuna de 2 a 8 grados centígrados, igual que cualquier vacuna, y tiene 5 días de vida útil para aplicarla. O sea que, en definitiva, cuando nosotros la vayamos a aplicar a los vacunatorios, va a ser como una vacuna cualquiera. Nada más que lo que sí hay que transmitirle a las personas, y en especial al personal de salud, es que cuando uno dice, yo tengo estas dosis y planifico esta campaña, planifico para un tiempo
acotado, o sea, ¿no? Las planificaciones tienen que funcionar. En este momento cualquiera que está preparando la campaña tiene como el pánico escénico de decir, no, la gente no va a ir a vacunarse. ¿Qué hacemos si no van? ¿Por qué grupo seguimos vacunando? Si los trabajadores de la salud, que pensamos que son 76.000, no van. Esta vacuna entonces ha dejado de ser un problema en la cadena de frío. Sí vamos a estar atentos a las anafilaxias, como en todos los lugares del mundo, va a haber cómo subsanar ese tema, va a haber siempre, inicialmente vacunación, siempre con atención inmediata. En Israel, que es el país que lleva el 25% de su población vacunada, los efectos adversos severos de alergia se ven 1 cada 200.000 personas. Bueno, las de proteínas son muy buenas, son una tecnología tradicional con una más nueva, también tienen títulos de anticuerpos neutralizantes superiores a los de convalecientes, tienen una conservación fácil, se usan en 2 dosis, pero todavía no tenemos datos de eficacia. Mauricio levantó la mano, ¿te parece las preguntas las hacemos al final, Mauricio? No sé, como quieran. ¿Les parece? ¿Las hacemos al final? Ya queda bien poquito de esto. Como quieran. Katy, no, era yo, que te quería hacer una pregunta directamente de esto de las vacunas. Capaz que si me podés sacar ahora. Porque no se te escucha, más fuerte, más alto. ¿Ahí me escuchás? Sí. ¿Ahí? Sí. No, que ayer en el informativo, viste que se informó que la vacuna esta, la Pfizer, una vez que se sacaba de los -80 por 24 horas. No. No es eso así. Quería aclarar. No es así. Hay mucha información. Si quieren ahora también les colgamos, bueno, todos los países tienen perfectamente descrito su programa de vacunación cuando ya lo bajaron a tierra. El nuestro bajado a tierra estará pronto. Pero hay uno de Asturias que es muy bueno y te dice eso. O sea, tú la descongelás y tenés 5 días para mantenerla 2 a 8. El tema es que lo que le ha pasado a otros países es que al nuestro no le va a pasar, porque nosotros tenemos gran experiencia en conservar las vacunas en cadena de frío. Por eso es el éxito que tenemos. O sea que va a haber un monitoreo de la temperatura, cuando tiene que estar a -70, va a estar a -70. Cuando pasa a 2 a 8 grados centígrados durante esos 5 días, va a estar monitoreado todas las horas de que esté a esa temperatura. Lo que sí es cierto es que después que tú descongelás una tanda de vacunas, esa tanda de vacunas se tiene que utilizar. O sea, después de descongelada, se debe utilizar. Por eso es que va a ser algo así. Va a ser algo como que se van a ir dando los grupos y nuestra misión en este momento es aprender, informarnos y saber decir cosas. Es cierto lo que vos decís, todo el mundo está hablando mucho de las vacunas, y a veces dicen cosas con buena intención, pero no muy acertadas. Las campañas se van a poder hacer perfectamente, pero bueno, yo acá les ponía este cuadrito que me pareció bien interesante, que era de los mismos autores de Inglaterra, esos que hicieron esa puesta a punto en perspectiva donde estamos, en que nos ponen qué sabemos de las vacunas que ya usamos, ¿no? De la inmunidad de rebaño, de la eficacia y de la efectividad. O sea, de la efectividad, cuando la vacuna va al mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá una de las que no pusieron porque es difícil es la de neumococo, que yo les decía, que cuando la crearon para salvar vidas de niños que tenían enfermedades invasivas neumocóxicas. Por eso el neumococo no está porque es difícil de ponerla acá. Entonces no la pusieron, pero cuando fue al mundo real, la vacuna salvó vida de niños, impactó con efecto rebaño en adultos, tuvo impacto en las otitis, o sea, hubo otro mundo. Pero si ustedes miran una que conocen bien, por ejemplo, la de polio, que la efectividad es de 80-90 y cuando va al mundo real es mayor del 95. Y así pasa con muchas. La vacuna de varicela es otra que tiene mucho. Entonces, para nosotros los pediatras de esto que estamos hablando, lo sabemos. Voy a bajar algunas historias.
lo sabemos bien, pero ustedes tienen que ser capaces de decirle a la gente que, por ejemplo, la vacuna de sarampión, que tiene un 94, pero que la efectividad es mayor del 95, pero que tiene un efecto rebaño brutal, para proteger a los niños menores de 1 año que podrían enfermarse y tener una enfermedad grave. Claro, esas vivencias los médicos de adultos no la tienen. Entonces, hay que decir que las vacunas del coronavirus sabemos que pueden tener de un 60 a un 95% de eficacia. No sabemos qué va a pasar con su efecto rebaño, pero por lo menos, si los trabajadores de la salud se vacunan, primero el sistema de salud va a seguir funcionando y ellos no van a estar expuestos en su trabajo a enfermarse, ni a contagiar a otros. Pero si los ancianos logramos que se vacunen, lograremos que no haya una saturación del sistema de salud. Y eso no está medido en nada de esto. Esta vacuna es distinta, porque todas las demás vacunas hacen que el sistema de salud funcione bien, pero esta no es para el caso de nuestro país, pero en otros países el sistema de salud colapsó. O sea que vacunar bien se van las vidas de muchas personas, por coronavirus o no por coronavirus. O sea que este cuadrito que está en la bibliografía, que se la vamos a mandar ahora, está bueno leerlo para comprender. Yo les puse algo bajado a tierra que me pasó Fernando Bacino, que a su vez se lo había pasado el doctor Marcos Affadi, que es no sé si está accesible en internet, pero lo debe estar, es del gobierno de Brasil, que muestra los resultados del estudio del ensayo clínico de fase 3 randomizado, controlado con placebo, para esta vacuna inactivada, la Sinovac, que se hizo en 16 centros en Brasil entre el 21 del 7 y el 16 del 12, o sea que acaban de terminarlo. Este es el número de personas vacunadas, y este es el número de personas que recibió placebo, y cuántas dosis de verdad lograron recibir. Y bueno, y ahí ven otros datos del estudio. Uy, se me fue. En este estudio, lo que está abajo, que he sacado también esa presentación, dice que la eficacia total es de un 50,3%, con un intervalo de confianza bueno, y cuando ustedes ven, si ven todas las diapositivas o accedemos a algo más publicado de esto, van a ver que en este periodo no tuvieron en el grupo de involucrados, a pesar de que había personas adultas involucradas, no hubieron tantos casos graves ni hubieron muertes. Por lo tanto, hay algunas cosas que las van a saber de otros estudios o las va a mostrar la efectividad de la vacuna cuando hagan los estudios de efectividad ahora en Brasil, pero va a haber pronto un trabajo de Chile, hay un trabajo en Turquía, o sea que es una vacuna que va a tener información. Después, esto otro, se los puse a modo de ejemplo. Hay una cantidad de videos, de mensajes que lo dan comunicadores bien específicos para que uno le pueda decir a las personas, bueno, la primera fantasía esa que tienen, esta ARN, ¿qué va a hacer en mis células? Bueno, no va a hacer nada. Los científicos tomaron este ARN, lo pusieron adentro de una bolita, de una envoltura de lípidos, esa envoltura entra a la célula, da el mensaje, este ARN mensajero da el mensaje que se produzca solamente esta proteína, esa proteína es reconocida como extraña, las células generan anticuerpos y no se sabe cuánta memoria va a tener esta inmunidad, pero esta inmunidad es suficiente van a ver que ya hay algún dato de efectividad que les voy a mostrar. Hay muchos de este tipo de carteles, cuando le pregunten ¿y qué me va a pasar? Y bueno, que te pase dolor o hinchazón o enrojecimiento, eso es lo más común. Puedes tener escalofríos, poder tener cansancio y dolor de cabeza, por eso es que
En algunos países dicen las personas que trabajan en un CTI se vacunen la mitad un día y la otra mitad 1 o 2 días después para no vacunarlos a todos a la vez. No hay problemas con los alérgicos al huevo, a conservantes, al látex, y bueno, y da las otras especificaciones. ¿Hay algún dato que se encuentra de efectividad que le interesa a la salud pública? Como Israel es el país que más vacunados mayores de 60 años tiene, acá hay este grupo que vigila la vacunación en Israel, publicó los datos de un grupo de personas, 55.777 personas mayores de 66 años que se vacunaron a partir de mitad de diciembre. Acá abajo están los días, del 0 al 36, acá está el número de vacunas dadas a ese grupo de personas, acá está el número de casos COVID confirmados en la línea azul durante este tiempo, y en verde está el número de hospitalizaciones por COVID en este número de personas mayores de 60 años. Estos son vacunados, este es el número de vacunados, y estas son las hospitalizaciones por COVID. Y como ustedes ven, ellos lo ponen acá, hay una reducción significativa de las hospitalizaciones después de la primera dosis de la vacuna. Hay un descenso significativo entonces de casos y de hospitalizaciones, y estas cosas ellos se proponen publicarlas. Vieron que salió bastante información sobre qué pasa después de los 15 días de la primera dosis. Ahí ya se sabe que los anticuerpos son bastantes, y en el mundo real, en Israel, vieron que las personas vacunadas vieron cuántos casos de COVID tuvieron a los 7 días, a los 14 y después de los 14. Y después de los 14 días se vio un franco descenso de las infecciones por COVID en las personas vacunadas. Yo quiero que esto lo piensen bien, porque hay algo que también sale en la prensa, como dijeron, un argentino se vacunó y tuvo COVID. Y sí, es cierto, el argentino se vacunó y tuvo COVID, pero uno tiene que saber qué día se vacunó y cuándo tuvo el COVID, para saber si tenía una inmunidad para esa enfermedad. O sea que tenemos que ser capaces de neutralizar esto. Estos datos se los vamos también a subir a la página. Este es un reporte cortito, pero está muy bueno para ver cómo después de la primera dosis bajaron los casos y bajaron las hospitalizaciones por COVID, que es uno de los objetivos. Entonces, uno diría que la situación epidemiológica del país se agravó, y esto ocurre en todo el país. Vieron que está casi todo violeta oscuro en la imagen de ayer, que es imprescindible mantener las medidas de distanciamiento físico, el lavado de manos y los barbijos. Eso, por ahora, exista vacuna o no, es imprescindible. Es cierto que los niños se infectan menos y con formas leves, pero se infectan a partir de adultos, y hay vacunas disponibles que son útiles, y algo ahí no terminé de escribir, pero son útiles. O sea, tenemos que ser capaces, como dice la OMS, no ponerle banderas a las vacunas y no decir una es tanto mejor que la otra. Tal vez una va a servir para personas muy expuestas, para personas muy ancianas, otra puede ser más útil para las personas más jóvenes, para las personas que yo quiero prevenir una enfermedad leve y no una enfermedad grave, y eso es toda una ingeniería que el Uruguay tiene entre los asesores del Ministerio, los asesores del GACH, esa comisión ad hoc, que hay gente de la facultad, que hay gente de muchos lugares, bueno, cada uno poniendo sus saberes, y bueno, y a nosotros nos toca, a los que nos toca participar de esas actividades o de la organización de la campaña de vacunación, somos piezas claves, pero crean que ahora la pieza clave es
como lo hicimos con otras vacunas de las que no sabíamos nada, bueno, con estas es igual. Es un poco más complejo porque es un virus, una enfermedad, con varias vacunas, que las vacunas van a ser distintas y que no se van a medir por los mismos parámetros. No se van a medir si son buenas porque tienen seroconversión del 90% o porque todo va a ser distinto. Pero todo vamos a ser capaces de comprenderlo. Así que ahora quedamos para las preguntas y bueno, vemos a ver qué surgen, qué preguntas y a ver si nos podemos fortalecer un poco. Porque no me... Yo les hago una pregunta, sí les hago yo una pregunta primero. Todos saben que así como el país se está preparando para cuando lleguen las vacunas, que nadie sabe cuándo ni cuál va a llegar. Pero a todos los directores departamentales de salud, el director departamental junto con el referente de la lucha de cada lugar, están trabajando con una cantidad de actores de la sociedad civil o de lo que fuera, o de la intendencia, lo que fuera, planificando las acciones para los departamentos. O sea que si los consultan, les preguntan, esténse atentos. ¿Les han preguntado algo? ¿Han escuchado algo? ¿No? ¿No? Bueno, pero lo están haciendo. Lo están haciendo. Bueno, yo tengo una pregunta. Las vacunas que son por un virus carrier, por un virus... Sí, un vector. Un virus vector. ¿Puede llegar a generar alguna inmunogenicidad hacia el virus vector? Eso en principio no. Vieron que es una de las vacunas más estudiadas por sus efectos adversos, porque ese virus vector tiene su composición. Bueno, como ese virus vector está tratado de tal manera que no produce la enfermedad, no hay información, no tienen ninguna información de que pueda generar anticuerpos contra adenovirus o contra BRS si es que según el virus. No, en principio no. No, digo por lo interesante porque no sí. tenemos ninguna vacuna a no. vector, ¿no? Estas son las primeras no. A nivel mundial. No, lo interesante que podría llegar a ser, porque los virus vectores que se están utilizando para la población pediátrica son virus muy complicados, porque tanto el adenovirus como el BRS, o sea, por ahora lograr cierto efecto secundario sería... Sí, claro, bueno. Tal vez eso se sepa en el futuro, pero por ahora no. Acá pregunta Emilia Roldán, ¿dónde van a quedar puesta la bibliografía? Las vamos a poner en la página de ya está puesta una parte, nos quedan algunas, como estas de Israel y estas últimas que están lindas, que tienen cosas interesantes y fáciles de leer. Como esa en perspectiva está linda, está en inglés pero está linda, y les voy a poner el de Asturias, que es el programa de vacunación de Asturias, que es con la vacuna de ultrafrío, que como es para la vacuna de ultrafrío, está bueno que lo conozcamos, sí. Y además va a quedar la presentación sí, la presentación la ponemos, le corregimos lo que está mal y la presentación la ponemos. Y la grabación de esta charla. Y otra cosa con respecto a lo que decía María José hoy, que la prensa maneja informaciones, sí, dijeron que 24 horas después de descongelarse, no era viable. Incluso escuché ayer en las noticias que en algunos de los países que estaban utilizando esas vacunas, los jóvenes que no están todavía comprendidos en las campañas de vacunación de ningún país, hacen colas para recibir las dosis de las vacunas que están por vencerse. Y me pareció como súper interesante, ¿no? Porque quiere decir que
que la gente joven está interesada en vacunarse y en hacerse inmune. Dice que hacen colas de madrugada en algunos países de recibir las vacunas. Les voy a contar que como buenos pobres nosotros tenemos todo eso pensado, pero lo que sí, como dicen las vacunadoras, y esa es nuestra tarea, es que una vez que el frasco que tiene, que si se carga súper bien, tiene 6 dosis, que son como, yo ahora les digo, son como el transporte de un órgano, salva muchas vidas y muchas cosas salva, o sea que ahora no está en juego la vida de unos niños, no, está en juego mucha cosa. Esas 6 dosis, una vez que uno carga las 6 dosis, las tiene que administrar como todas las vacunas. Después que uno reconstituye el vial, son 5 o 6 horas que yo puedo utilizar eso, ¿se entiende? Entonces nosotros estamos haciendo una cuestión de relojería, bueno, una cosa que tiene el Uruguay, que la enorme mayoría de los países no lo tiene, Israel sí lo tiene por un sistema de que te llega un aviso al teléfono. Uruguay va a tener la agenda electrónica, parecido a como se hizo con gripe, pero la agenda electrónica se va a respetar. Por eso de que las vacunas van a venir probablemente de a muy poca cantidad. Entonces, lo que ha pasado en el mundo estuvo súper bien el aporte de Karina, porque es lo que nosotros tenemos que tratar de que no ocurra. Lo que pasó en otros lugares es que no se planificó muy bien toda la parte logística y perdieron enorme cantidad de dosis. Vieron que hace poco dijeron que en Europa se perdieron dosis en cantidades enormes porque preparaban mal el frasco o cargaban mal no sacaban las 6 dosis. ¿Se acuerdan que al principio los productores decían que salían 5 dosis? Después la OMS aceptó que se sacaran 6 dosis, con lo cual son una cantidad enorme de personas más que se vacunan, si en vez de 5 son 6. Pero lo peor es que algunos sacaban 3 de un frasco. O sea que esos errores que los vacunadores de acá no cometen en general, ahora van a estar muy supervisados para que no ocurran. Y en relación a lo que dice Karina, todos estamos pensando en eso cuando llegue al final de un día, bueno, por eso es que le digo que el terror que uno tiene de pensar que las personas no se agenden. Si no se agendan, va a estar fácil porque se le avisará a otro grupo que se agende. Pero las campañas son rápidas de vacunación para estas vacunas. Tienen que ser muy concentradas. El tema es que te agendes y no avises que no vas a ir, pero para el personal de salud, no sé, hay gente que dice que escucha decir a gente de la salud que tiene dudas de si vacunarse o no. Y nuestra misión es convencerlos de que sí, porque bueno, van a ser los primeros y es importante. Estela, ¿tú querés hablar? Sí, no, primero felicitarte, Katy, por la recopilación de toda la información que existe a propósito de las vacunas, que me imagino el trabajo que te ha dado. Y lo que quería agregar era que las vacunas funcionan igual que los medicamentos. Una vez que el medicamento sale al mercado, no se ha probado su eficacia real, su efectividad en realidad, hasta que millones y millones de personas lo consumen. Por eso, la fase 4 de farmacovigilancia, después que un medicamento, en este caso una vacuna, sale al mercado, es primordial, y se hace con todos los medicamentos, con todas las vacunas. Y lo que está pasando con esta vacuna me recuerda el AZT durante el embarazo, que también estábamos viviendo una pandemia de nenes que nacían, pero muchos niños infectados por VIH y por su mamá, y el trabajo que demostró la eficacia del AZT en el embarazo no se terminó. Cuando se vieron los primeros resultados, se paró, se difundió, se empezó a todo el mundo a recibir AZT, las mujeres embarazadas, y después se empezó a vigilar a ver qué pasaba. Y no fue bárbaro, además, porque por suerte la eficacia y efectividad fue impresionante. Es decir, hoy estamos viviendo un momento histórico como se vivió en el año 94 con el AZT en el embarazo. Es tal cual.
Por eso digo que los que tuvimos la oportunidad de vivir estas cosas, claro, los médicos de adultos tal vez lo del VIH sí lo vivieron con ver esa enfermedad infecciosa transformarse en una enfermedad crónica, controlable, bueno, esas cosas que ellos saben. Pero esto que vos decís es que en la pediatría uno dice, hay medidas que como son una población muy manejable, las conocemos, pero lo que vos decís para mí es un argumento que yo me lo olvidé, que lo uso siempre. Las vacunas, no sé por qué le ponemos el nombre vacunas y no el nombre medicamentos. La cantidad de medicamentos que el mundo utiliza, como dice Estela, después que salió un estudio de eficacia, y después salen efectos adversos, y bueno, y lo asumen como algo que, bueno, y sí, va a haber efectos adversos. Lo que está pidiendo la OMS es que esta vez los efectos adversos son como los de cualquier otro medicamento. Asumamos que van a existir, porque van a existir, pero si nosotros no hacemos nada, es terrible, porque la pandemia esta afectó las vidas, se perdieron vidas, se paró el sistema de salud, se paró la economía, se afectó la psiquis de los más chiquitos, de los más viejos, no sé, o sea, y va a llegar o sea, a pesar de que nosotros en Uruguay, a pesar de en esta situación crítica que estamos hoy, parecería no ser lo que está pasando en otros países, nuestro desafío es utilizar lo que nos vaya llegando de vacunas como si fuera oro. Por eso me pareció que hacer esto es como, yo voy a corregir todos los errores que tiene la presentación, porque bueno, la terminé ayer para cumplir con la organizadora, que le dije te la paso ayer de noche a Karina, tiene errores, yo la voy a corregir para que cada uno la utilice en sus grupos de hablar, o la utilice para mirarla, pero lo que dice Estela a mí me parece muy importante. No es diferente que otra cosa. Nada más que tiene una dimensión, tal vez como la del VIH. Cuando vino la epidemia del VIH, todos creímos que el mundo se iba a terminar. Yo recuerdo que todo se transformó, los medicamentos, los laboratorios, los test diagnósticos, parecía que era algo inabarcable, y hoy hacer el diagnóstico de VIH es hacer el diagnóstico de VIH, es una enfermedad más, no tenemos la vacuna, pero a lo mejor sale beneficiada de este río revuelto, que hay tanta gente trabajando, pero me parece que es un argumento que lo tienen que usar, ¿no? Muchos medicamentos tienen efectos adversos también, y las vacunas están mejor monitorizadas, el efecto adverso, a veces que otros medicamentos. María José. Katy, no, Sí. yo, bueno, primero agradecerte y felicitarte por la presentación. Y después yo quería hacerte, no sé si me escuchás ahí, Perfecto. Quería hacerte una pregunta, porque estuve buscando y no encontré, y a ver si tú tenés algún dato de eso, si la proteína S, esta del spike del coronavirus, sí, es similar a alguna proteína humana. No. Yo no encontré, busqué, no, no encontré no que... hay, y eso es una de las cosas que se sabe que no. Y se sabe que no porque tiene similitudes este virus entre con el SARS-1, CoV-1, alguna similitud, pero es un virus que no tiene similitudes con las proteínas del ser humano. Eso no lo escuché decir a ninguno de los expertos que están en la producción de la vacuna, y ese es un problema que no. Lo que sí es muy recurrente es qué pasa con el ARNS cuando entra a mi organismo. Eso es algo que uno tiene que estar preparado, ¿no? Es como lo de la alergia. Exacto. Pero entonces si tenemos miedo a la alergia, bueno, no podríamos hacer una cantidad de cosas que sí hacemos sin pensarlo. Entre ellas tomar una cantidad de medicamentos, o comer cosas, o yo qué sé qué, no sé. Sí. No, yo porque pensando no, la proteína S no. Yo pensando, viste, en proceso, porque me han preguntado realmente y no, busqué y no encontré
si por algún No. proceso de mimetización molecular después se pudiera generar No. alguna respuesta autoinmune y generara No. esas cosas que que están en la Bueno, base de toda la eso patología salió- autoinmune. eso sí Entonces salió- quedarse con eso en Ahí el va. organismo Eso se acuerdan que sí era salió con es al como la principio pregunta con más la- recurrente. Sí, ¿se acuerdan cuando salió la vacuna de Oxford? Que hubo aquellos 2 casos de qué fue, de una, ¿qué fue? Fue algo neurológico, inmunológico. Bueno, después eso, cuando uno lee los trabajos de Mielitis la transversa, creo, ¿no? era una mielitis transversa, ¿no? Que cuando uno lee los trabajos de fase 3 de la de Oxford, que supongo que van a seguir saliendo más y más, no es una cosa que esté con todo lo poco que se sabe. Si empezamos a vacunar el 15 de diciembre, imagínate qué podemos saber el 25 de enero. Pero igual, los beneficios se consideran tan superiores al riesgo que, bueno, que yo, por ejemplo, cuando la gente se pone así, otra cosa que me sale decir es, yo a lo que no quiero acostumbrarme es a lo de los 7 muertos, 14 muertos, 17 muertos. Capaz que hay otras personas que se mueren, pero ya se mueren poco por enfermedades infecciosas. Las personas se mueren poco por enfermedades infecciosas, se mueren por otras enfermedades que tienen otros mecanismos, y ese no es un consuelo. Entonces, y eso es nuestro país. Pero bueno, uno diría, acostumbrarse a eso, bueno, es correr el riesgo de, como cuando tomas otro medicamento, es correr el riesgo de vacunarte. Pero lo de la proteína S lo busco igual, pero no está. Lo que sí hay que prepararse para responder es eso. Cuando empecemos a vacunar con vacunas distintas, es porque unos se van a vacunar con una y otros con otra, y eso va a pasar. Y es que como el resto de los países vamos a tener que usar las vacunas a las que accedamos. Lo que accedemos es lo que vamos a utilizar para el grupo de personas en que va a estar, la respuesta va a ser mejor. Bueno. No sé en Rivera cómo están lo de la vacunación. ¿Hay alguien de Rivera? No sé. ¿Cómo está lo de la vacunación en Libramento? Lento. Hola. Hola, en Libramento vacunaron al personal de salud. Bien, súper bien. Con el virus vivo, atenuado, la gente no puso resistencia, pero solo el personal de salud. La población en general todavía está renuente, No. pero claro, todavía no. Van a empezar esta semana. Yo me vacuné, me dieron efectos. ¿La Sí. Sinovac? Me hago unas guardias allá. Ah, qué bueno. Sí, la Sinovac. Qué bueno. ¿Y qué te dio? Dio efectos, cefalea, mialgia y una rinitis que yo ya tengo rinitis alérgica, pero empeoró ayer, por ejemplo, estuve mal, por eso ni fui a la sala, pero hoy ya estoy bien. Ajá. ¿Y qué día te vacunaste? ¿Qué día te vacunaste? El viernes. Buenísimo. No, viernes, sábado. Buenísimo, sí. Esas son buenas cosas, sí. La otra vez Alicia Montano me contó la primera y la segunda dosis de su sobrino en Estados Unidos, que es anestesista, y se vacunó y no le pasó nada. Bueno, son las cosas que uno tiene que empezar a decir, yo qué sé, no sé. En Argentina uno tiene conocidos que se vacunaron y no les pasó nada. Bueno, no sé. Es como hay que crear una red. Sí, hasta ahora no se ha reportado efectos adversos graves, solo la forma leve, sería la forma leve de los síntomas de COVID. Ahí está. Pero ese hasta ahora nada. Es un problema que sí hay, que se confunden un poquito con los síntomas del COVID, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Bueno. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta o comentario, acá hay en el chat. Acá, alérgicos a penicilina, ¿se pueden vacunar? Sí, se pueden vacunar. Es una pregunta frecuente, dice. Se pueden vacunar porque van a ver cuando les mandemos
Les vamos a colgar hoy ese programa de vacunación de Asturias. Bueno, en todos lados está dicho, pero la verdad es que son los únicos que tienen que tener precauciones, son los que tuvieron anafilaxia, con lo que quiere decir anafilaxia, taquicardia, shock anafiláctico, edema generalizado, esto. Y las alergias están circunscritas a los componentes de las vacunas. Por eso es que les dicen no el huevo, no esto, no el otro, ¿está? Los alérgicos a la penicilina en ningún lado dice que no se puedan. Es distinto si tú hiciste anafilaxia con penicilina, consulta a tu médico a ver si de verdad fue anafilaxia. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, cortamos por acá. Bueno, gracias a todos por estar, y ya les digo, vamos a colgar la presentación en la página, así está disponible para el que la quiera ver, ¿tá? Luego.